Bueno, estamos en la Universidad de la Libertad e Inteligencia Financiera, capítulo 4. Yo quiero que abra allí en su casa, su corazón, donde quiera que usted esté viendo este video. Y los que están presentes, abrimos nuestras Biblias, por favor, en Génesis capítulo 1, versículo 26. ¿Sí? Muy importante lo que vamos a hablar el día de hoy. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó Dios. ¿Cómo lo creó? Otra vez, bien fuerte. ¿Cómo lo creó? ¿Quién lo dice? Lo dice la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios. Tome, subraye eso allí, porque a este dilema se va a enfrentar esta nueva generación. La ideología de género no quiere marcar a la gente ni como varón ni como hembra. ¿Qué le parece? Entonces, los cristianos van a tener que ver si salen a defender lo que la Biblia dice o se van a conformar a las filosofías de este mundo. Según la Biblia, los géneros son ¿cuáles? ¿Cuáles son los géneros? Varón y hembra. Cuando hablamos del género humano, son varón y hembra. Los creó. No hay un tercer puesto para ninguno. No hay otro género. Es varón y ¿qué? Y hembra. Los creó Dios. Y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y le dijo: he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida. Toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Amén. Si no se comprende el tema del origen de las maldiciones, es muy difícil quebrantarlas. En la palabra de Dios, en el libro de Oseas, dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Uno debe conocer algunas cosas muy básicas, como qué es una maldición, cuál es el origen de la maldición, quiénes son las personas que son objeto y pudieran estar bajo la influencia de una maldición. Por eso es necesario estar en la Universidad de la Libertad e Inteligencia Financiera. Amén. Toda persona y los niños que están aquí deben saber que esto que está aquí en Génesis capítulo 1, verso 26 en adelante, así fue el origen de la vida en la tierra. Así fue que Dios se lo planteó. Así fue que Dios tuvo la idea y el sueño y la ejecutó. Un origen perfecto. Todo nació de Dios. Todo fue su iniciativa. Y debes saber que el ser humano, el primer ser humano, nuestros primeros padres, fueron creados en estado de perfección. ¿En estado de qué? De perfección. De manera que ese primer ser humano nunca iba a morir, nunca jamás iba a enfermar, nunca jamás iba a conocer lo que era la pobreza, el divorcio, la tristeza, el dolor, el sufrimiento. Esa era la idea de Dios. Y cuando los creó, los puso allí en el huerto y los bendijo Dios. Lo que Dios bendice, nadie lo puede maldecir.
Oiga bien, porque el venir a Cristo y el entregarle el corazón a Cristo, yo debo saber exactamente qué es lo que significa eso. Hay mucha gente que no entiende exactamente qué es lo que significa venir a Cristo. Pero el venir a Cristo, lo que yo estoy haciendo cuando vengo a Cristo, es volviendo a conectarme con la voluntad original del Padre, que se rompió en el camino. Y yo quiero que usted me diga por qué se rompió, si recuerda por qué se rompió. Esta voluntad original se rompió. ¿Sí se rompió o no se rompió? Sí se rompió. ¿Y qué la rompió? ¿Qué la rompió, Pastor Edison? Adán y Eva, o hay una palabra que la define. ¿Qué la rompió? El pecado fue que la rompió. O sea, oiga bien, el ser humano fue creado bajo estado de perfección. El ser humano nunca iba a enfermar. El ser humano nunca iba a conocer la pobreza. El ser humano nunca jamás iba a conocer la muerte. El ser humano no iba a conocer nada de lo que causa dolor en este mundo. Ese era el plan de Dios con la raza humana. Pero ese plan original se quebró, se rompió. Lo rompió la palabra pecado. El pecado entró en el mundo por un hombre, dice la Biblia en Romanos, que el pecado entró por un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Adán fue ese hombre. El pecado entró por un hombre y por el pecado entró también la muerte. ¿Ves? Entonces se rompe el plan original, pero el problema con eso, escuche bien, es que además de romperse el plan original, se rompen todas las bendiciones que Dios dio. Fíjese que Dios crea al hombre, oiga bien, hagamos al hombre a nuestra imagen, imagen de Dios, conforme a nuestra semejanza, y para que sea señor del planeta Tierra. El hombre estaba hecho para ser señor de la tierra. Señoré en los, escúcheme, en los peces del mar. Estábamos viendo ayer un video de unos hombres, unas mujeres en un acuario de estos donde hay unas ballenas orcas. Y es impresionante cómo el hombre y la mujer que están allí en el espectáculo le dan órdenes a la ballena orca, y la ballena orca hace todo lo que estos hombres le dicen. Ahí está el propósito original. El hombre iba a dominar toda la creación. Las ballenas orcas, sus instintos son asesinas. Pero ahí estaban estos hombres diciéndole a las ballenas orcas que están en la piscina, en el acuario, que se sonrían, que saquen la lengua, y ellas hacían todo lo que ellos decían. Decían que salieran del agua, que bañaran a la gente. Y simplemente cuando yo veo eso, yo digo, así era al principio. Eso era lo que quería Dios, que el hombre fuera señor de la tierra, señor de los animales, señoreara. Dijo, señoré en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Usted ha ido a un circo? ¿Qué es lo que vemos allí? El hombre dominando a la bestia. El hombre diciéndole qué va a hacer a los leones. El hombre diciéndole qué va a hacer a los tigres. El hombre diciéndole qué va a hacer a los elefantes. Cada vez que vea eso, acuérdese de este pasaje. El hombre fue creado así, para ser el Señor, amo y Señor de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó Dios. Esos son los dos géneros que creó el Señor. Ya que el hombre quiera cambiarlo hoy en día, ya es otra cosa, pero esta es la palabra de Dios. Pero no solo los creó, sino que los bendijo. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar otra vez, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, el hombre está en este planeta, lo pone Dios para un propósito muy grande. Ahora yo quiero que veamos cuando se rompe esto. Amén. Yo quiero que vea lo que sucede cuando se rompe esto. Este estado de perfección, este estado de no muerte, no enfermedad, no pobreza. Vamos a verlo un momentico en el capítulo 3 de Génesis. Verso 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dios dijo eso. Otra vez voy a leer, mire, ve.
Dios dijo aquí en el 29, Génesis 1:29, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, ¿os serán para qué? Para comer. Mira, la serpiente se aparece y dice, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Está viendo lo que la serpiente pregunta? ¿Qué dijo Dios? Que comieran de todo. ¿Y qué dijo la serpiente? Con que Dios les ha dicho que ¿qué? Que no comáis. Que no comáis de todo árbol del huerto. Primero, número uno, aprenda una primera lección aquí. Usted, a menos que sea gafo, no tiene que estar hablando con ninguna serpiente. Ni con su suegra, que es una anaconda. Primera lección, nunca hable con serpientes. Usted le habla a una serpiente, tiene que reprenderla. Amén. Si te llega a hablar una serpiente, repréndela, no hables con ella. Segundo, usted nunca puede dudar, porque este es el mayor pecado. El mayor pecado en el planeta Tierra no es adulterio, no es fornicación, no es homicidio, no es borrachera. El mayor pecado de este planeta, el que introdujo la muerte, la maldición, la pobreza, la escasez, es poner en duda a Dios y la integridad de su palabra. Ese es el mayor pecado. O sea, no creyendo que Dios dijo lo que quiso decir. No creer que Dios dijo lo que quiso decir. ¿Qué dijo Dios? De todo árbol podrás ¿qué? Comer. Eso fue lo que él dijo. Pero la serpiente dijo que Dios le dijo que de todo árbol no podría comer. Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces, Adán y Eva, el primer pecado que ellos cometen no es homicidio, no es matar a nadie, no es borrachera. El primer pecado es que ponen en duda la integridad de Dios y de su palabra. O sea, quiero decirle, escuche bien, que hoy por hoy también, hoy por hoy, es un gravísimo pecado poner en duda la integridad de Dios y de su palabra. Ese pecado está por encima de los pecados más sucios que puedan venir a su mente. Es decir, que si Dios ha dicho en su palabra que si tú honras a tu padre y a tu madre, ¿te irá qué? Entonces tú no puedes poner en duda eso, porque caerías en el mismo pecado que cayó ¿quién? Adán y Eva. Pondrías en duda a Dios y a la integridad de su palabra. Si Dios dice que si tú traes los diezmos al alfolí, Él te abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición, y tú pones eso en duda, tú caerías en el mismo pecado original que cayó Adán y Eva, que es que pusieron en duda la integridad de la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? La integridad de la palabra. Y la mujer, verso 2b, respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dice a la mujer, no moriréis. ¿Qué había dicho Dios? Que si comía de ese, ¿qué? ¿Qué había dicho Dios? Si comía de ese, ¿qué pasaría? Moría. Y ahora dice la serpiente, no morirás. O sea que la serpiente viene a contradecir que tenga eso en cuenta, porque esto no es una historia. Cada vez que usted asume una idea que contradice la palabra de Dios, usted está en la misma situación que Adán y Eva, que trajo la muerte al mundo, que trajo el dolor al mundo, que trajo el sufrimiento al mundo, que trajo la enfermedad al mundo y que trajo lo que estamos hablando acá, que es la pobreza al mundo. ¿Ve? Siempre que usted tenga una idea contraria a la idea original de Dios, usted estará en el mismo plano que Adán y Eva. Segunda vez que la serpiente vuelve a hacer que Eva dude de la integridad de la palabra de Dios. Y dice, ve, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Yo no tenía que tratar de buscar ser como Dios, porque ya yo era hecho a su imagen. ¿Sí me entiende? O sea, el diablo enredó el papagayo. Las malas conversaciones
corrompen las buenas costumbres. ¿Cuánta gente se desanima en una iglesia por malas conversaciones? ¿Cuánta gente se pone a hablar con otras personas cosas que ni sabe ni entiende, que son malas conversaciones, y se desanima, se desalienta, deja de buscar al Señor, su palabra, la integridad de su palabra? Si hay algo que tiene que saber una persona que quiere ser libre financieramente y próspera, es que tiene que alejarse de personas tóxicas y personas que presenten en sus vidas malas conversaciones, chismes, toxicidad. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aquí está Eva conversando con quien no debe, oyendo a quien no debe, hablando con quien no debe. Y entonces generó en Eva esa conversación un nuevo ideal, ¿ve? Dice, oiga bien, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Nunca lo había visto así. ¿Esto qué lo empujó? ¿Una qué? Una conversación. Este ideal lo empuja una simple conversación. Le cambió a Eva la percepción. Creo que ni lo había visto bien el árbol, pero ahora ella lo ve como bueno, ¿sí o no? Para comer. Y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Note, porque pareciera como que esto le pasó a Eva y como que no nos puede pasar a nosotros, pero esto pasa a diario. A diario pasa que cristianos ponen en duda la integridad de la palabra de Dios. Dicen que Dios dijo cosas que nunca ha dicho. Creen ideales que Dios nunca ha puesto en su mente y en su corazón. Conversan con quien no deben conversar. Y esas conversaciones le generan ideales, formas de ver la vida, no como es la voluntad de Dios, sino contrario a la voluntad de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, tiene que tener mucho cuidado. ¿En qué le edifica a usted una mala conversación? Hace poco sacaron en las redes sociales a un pastor aquí en Venezuela, que es político ahorita, y eso yo creo que llegó a muchas partes, ¿verdad? ¿Y cómo corrió eso por las redes sociales? Él mismo lo mencionó en la Asamblea Nacional hace poco. Y habían cristianos que se pasaban eso. Cristianos que se pasan ese tipo de cosas. Entonces, no sabemos si eso es cierto, si no es cierto, si es un montaje, si es un pase de factura contra el hermano. Además, no conocemos al hermano. Estoy hablando de Javier Bertucci. Y es posible que bastante gente que se pase esos mensajes ignore que más que un pastor, toda la vida Javier Bertucci ha sido un empresario. Y como todos los empresarios de Venezuela, es millonario. Como es Lorenzo Mendoza, millonario. Como es el de Ron Santa Teresa, es millonario. ¿Cómo ha hecho Javier Bertucci? Y eso es uno de los mensajes que yo le he mandado a él, que le diga a este pueblo, aunque él lo ha dicho en otras oportunidades, que deslinde su actividad empresarial de su actividad pastoral. Los que lo conocen saben que él es un empresario, y es un empresario además muy exitoso. Empezó en el negocio de la importación y exportación. Estaba importando hace muchos años diésel. Incluso tiene un expediente abierto porque estuvo preso por contrabando de diésel. Búsquelo para que usted vea que yo no estoy hablando mentira. Y si usted porta buques cargados de diésel, usted se mete mucha plata. Entonces eso es lo que la gente no sabe, ¿ves? Que este hombre ha sido empresario toda la vida y que el gobierno, y ha traficado con el gobierno, o sea, en buena manera estoy diciendo, contratos jugosos que lo ha hecho multimillonario. Y más bien muchos de esos recursos que él ha hecho con eso los ha metido en la iglesia. Esa es la verdad. Si usted va a la iglesia, por ejemplo, Maranata de Valencia, usted va a conseguir allí como un canal de televisión que no lo puede tener cualquier iglesia. Muy costoso. Usted va a conseguir el sonido de esa iglesia, es muy espectacular.
El mismo galpón es una cosa espectacular. Yo he ido allá. Y mucho de eso que él ha hecho por su actividad empresarial, la sembró más bien para la iglesia. Fíjese, ve. Y no estoy saliendo en defensa de él porque yo no defiendo gente que no conozco, pero tampoco la ataco. Pero yo que más o menos sí sé su procedencia, mi apóstol Ignacio Alastre lo conoce, ¿verdad? Cuando estuvo preso, mi apóstol Ignacio Alastre le dio cobertura espiritual, oraba por él. Entonces, de pronto la gente no sabe que este hombre sí es millonario, pero ¿quién cuestiona, por ejemplo, en Venezuela? Dígame allí alguno de ustedes, Javier, Edison, el pastor Timaure, Andrés, ¿quién cuestiona que Lorenzo Mendoza sea millonario? Nadie, porque dice, él es el dueño de la Polar, él es millonario, porque los empresarios son millonarios, nadie. Pero sí cuestionan si un pastor es ¿qué? Millonario. ¿Y por qué? Pues? ¿Ah? Claro, si los millones del pastor son de su actividad pastoral, entonces algo quizás no esté bien. Porque ningún pastor en Venezuela es millonario por su actividad pastoral, pero sí puede ser millonario por su actividad empresarial. Dígame y dele un aplauso al Señor, aleluya. Porque si el pastor decidiera por voluntad de Dios, oiga bien, incursionar en el comercio, incursionar como empresario, también tiene su derecho de ser millonario como son los demás. Solo los emprendedores, los empresarios pueden ser millonarios. Algunos ilegítimamente y deshonestamente y otros legítimamente. Entonces, fíjese, pero cuando no sabemos, agarramos ese video de Javier Bertucci, siendo cristianos nosotros, y se lo pasamos a gente. Y nos vemos que estamos rasgando un manto sin saber, porque no sabemos, no conocemos. ¿Quiere tener éxito en la vida? ¿Cuántos quieren tener éxito en la vida? No hable de nadie, hermana. La primera forma de tener éxito es no hablando nunca de nadie, no se meta en la vida de nadie. Sea una persona que vea de su propia vida. No le importe la vida de los demás, eso se llama envidia. Y eso es un pecado grave. No hable de ninguna persona. Hay mujeres chismosas tremendamente, pero hay una cosa que es peor que eso, que es hombre chismoso. Cosa que se ve fea es un hombre chismoso. No hable de ninguna persona. Eso le ahoga a usted, eso le paraliza a usted, eso cierra los cielos para usted. No señale a nadie, no juzgue a nadie, no se meta con nadie. Véase a sí mismo. Por eso es que Jesús dice, antes de ver la paja del ojo ajeno, echa a ver la viga que tienes en el tuyo propio. O sea, en vez de estar hablando de otro, cada vez que hacemos esto, señalamos así, hay 3 dedos que señalan hacia nosotros. Los que estamos en la universidad, de verdad, los que estamos haciendo esto de verdad, no hablamos de nadie, dígame. No hablamos de nadie. ¿Para qué? ¿Qué me edifica? ¿Acaso que yo hablé mal de Bertucci y me entró plata en la cuenta? No vale. Más bien me salió cosa positiva de mi vida por estar hablando lo que no debo. Por eso la palabra dice con claridad, las malas conversaciones, ¿qué dice? Corrompen la buena costumbre. Y la gente que es seria, no le gusta ser amigo de chismosa ni de chismoso. ¿Cuántos dicen amén? El chismoso siempre va quedando aislado y solo, porque a la gente seria no le gusta eso, porque sabe que eso además es pavoso, ¿sí o no? Eso trae pobreza, eso trae miseria, porque lo que tú envidias se aleja de ti. Hay una ley con eso. Lo que tú envidias se aleja de ti. Y por eso cuando usted ve un hombre que tiene prosperidad, una mujer que tiene prosperidad, una familia que tiene prosperidad, nunca envidie, porque lo va a alejar más. Más bien admírelo, porque lo que usted admira se viene a usted. Dígame y dele un aplauso al Señor, aleluya. ¿Qué hace hablando con una serpiente, papá? ¿Qué hace poniendo en duda a Dios y la integridad de su palabra? El pecado más grande, examen en la universidad. Si yo le pregunto hoy en el examen, ¿cuál es el pecado más grande de toda la historia del mundo? ¿Cuál es? Dudar de la integridad de la palabra de Dios, ¿ves? Ese es el pecado que introdujo todo este desastre. O sea, no creyó que Dios dijo lo que quiso decir. Y nació un ideal nuevo de que yo podía ser como Dios.
Entonces en el versículo, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Cierto que siempre dicen el pecado de Adán, pero aquí yo veo a Eva metiendo la pata. Adán estaba tranquilo, chamo. ¿Quién me puede ayudar? ¿Por qué se inculpa tanto a Adán y no se nombra a Eva? Ajá, ya mató este. Porque él es la cabeza, dice. Él tenía responsabilidad. O sea, ¿para qué deja a la mujer sola? La mujer sola inventa mucho. No deje a las mujeres solas, son muy inventoras esas locas. Él es la cabeza, él tenía una responsabilidad porque a él fue que se le creó primero y a él fue que se le dio la responsabilidad de administrar el huerto. Y ahí una buena pregunta, ¿a dónde estaba Adán? ¿Verdad? ¿Ah? ¿A dónde estaba Adán? Entonces, dice, fueron abiertos los ojos de ambos. De ambos, porque el bobo después se deja amarrar por la mujer, ¿ves? Mire cómo dice, vivió la mujer que era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codicioso para alcanzar sabiduría y tomó del fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella. Pero no es interesante replantearse las cosas. Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si Eva ofrece y él no agarra? Sería bueno preguntarse, ¿verdad? ¿Qué hubiese pasado si ella ofrece y ya ella comió y él no agarra? Oye, habría que preguntarse eso, una buena pregunta, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo hubiese solventado Dios esa situación? ¿O usted no se da cuenta que al comer ella ya comieron los dos? ¿Ellos son qué? ¿Una sola? Ya el momento que ella comió, ya comieron los dos, porque son una sola carne. Y escuche, ve. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Si ve la escena, todos los días a ese huerto donde estaban ellos dos, ¿quién llegaba? Todos los días llegaba Dios. Todos los días la presencia de Dios con ellos. Y ahora que llega la presencia de Dios, ¿ellos salen a qué? A esconderse, ¿ves? Escúcheme, ¿ves? Primer signo de pobreza, miseria, escasez, estrechez, es tratar de hacerlo aislado de la presencia de Dios. Ahí se fueron a esconder de la presencia de Dios. Quieren ser ahora prósperos sin Dios, sin la presencia de Dios. Cuando la prosperidad tiene todo que ver con Dios, cuando la bendición tiene todo que ver con Dios, ahora ellos se están escondiendo de la presencia de Dios. Y Jehová llamó al hombre y le dice, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. El miedo no existía. El miedo entró como consecuencia del pecado, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te dije que no comieses? Y el hombre, ya Dios sabía la respuesta, solo le está preguntando. Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios le dijo a la mujer, ¿qué os has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Y le dijo a la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Mire, ¿vieron la broma? El hombre, no, la mujer, la serpiente. Y la serpiente no tenía por dónde agarrar. ¿Ah? A partir de aquí, el hombre siempre le echa la culpa a otros de sus fracasos. Aquí se inventaron las excusas. Aquí el hombre siempre está señalando a otros por sus fracasos económicos, por sus fracasos familiares, por sus fracasos empresariales. Fue por culpa de este, fue por culpa del dólar, fue por culpa de lo otro. ¿Sí me entiende? Siempre está señalando. Y eso es un verdadero secreto para el fracaso. Echarle la culpa a otros. Un secreto para el fracaso es estarle echando siempre la culpa a otros de nuestros fracasos. Entonces Jehová le dijo a la mujer culpó a la serpiente, ella me engañó y yo comí. Y Jehová Dios le dijo a la serpiente, ahora mire, ve, ahora comienzan los juicios, ve, las maldiciones. Por primera vez un Dios santo y puro va a sacar de su boca algo grave. Dice, le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita, ve, serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás
y del polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. A la mujer le dijo, ahora vienen las maldiciones para la mujer. Multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Si ve la mujer lo que le tocó, qué tremendo, ¿no? A la mujer le tocó algo tremendo. Quiere decir que antes parían, pero parían sin dolor, pero ahora se le multiplicaron los dolores y le pone el Señor el deseo para el marido. Quiero marido, quiero marido, quiero marido, quiero marido. Las mujeres son tremendas. Quiero marido, me hace así, quiero marido, quiero marido. ¿No se da cuenta la mujer que eso es una que? A veces se divorcian y allá al mes la ve uno, pastor, este es mi novio. Oye, tan rápido. Usted ve que hombres divorciados pasan 3 años divorciados, 4 y no se quieren ni casar. Pero la mujer se divorcia, algunos. Pero la mujer se divorcia, al mes la ve uno llegando a la iglesia con otra. No, un amigo apóstol. Un amigo, pastor. Muchacha. Ni el agua fría funciona, no. Estoy en la maldición de Eva. Quiero marido, quiero marido, quiero marido. Eso, potra, cállate. Cálmate, potra. Por cierto, que es una de las cosas, y porque dice, y él se enseñoreará de ti. ¿Ves? Es una de las cosas que las mujeres tienen que ser libres de esa maldición. Libre de la maldición de ese deseo hacia marido. Que creen que un marido es el que las va a sacar para adelante. ¿Sí me entiende? Una de las cosas que nosotros vemos con tristeza es que las muchachas que van creciendo bonitas, con cuerpito, siempre van creyendo que eso es lo que las va a sacar para adelante cuando coronen un pelotero Grandes Ligas. O cuando coronen un millonario, un empresario. ¿Sí me entiende? Y a veces pierden la perspectiva de que tienen que aprender a salir para adelante por sí misma primero. De manera que si mañana se casan con quien se casen y no las valora, ellas puedan darle su buena patadita por el rabito y seguir echando para adelante. ¿Dicen amén? Bueno, pero ese no es nuestro tema hoy, ¿no? Pero tiene que tener cuidado porque hay muchas mujeres que, las que son poco agraciadas, tienen que estudiar. y echarle pierna como Betty la Fea, ¿ves? ¿Qué le quedó a Betty la Fea? Sé la mejor. Pero Patricia Fernández, yo hice 6 semestres de finanzas en la San Marino. ¿Y por quién se babiaba Armando y don Mario? ¿Por Betty o por Patricia? Patricia estaba como la recetó el médico, pero era bruta, tapada. Y la suerte de la fea, la bonita la desea. Aleluya. Y siempre se demuestra por Betty la Fea, es una ciencia ya demostrada, que no hay mujer fea, sino mal arreglada. Amén. Todas las feas tienen esperanza. Después de Betty la Fea, hay esperanza. Entonces la mujer, ¿cuántas mujeres de verdad? Se los digo de corazón, en el pasado y en el presente, no malgastaron su vida porque creyeron que ese marido las iba a hacer elevarse socialmente y en un momento el marido las dejó y quedaron en el aire. Es como el pintor que está pintando y le quitan la escalera y lo dejan con la brocha en el aire. Y ahora no saben hacer nada. ¿Ves? Y tiene su conflicto. Entonces por eso siempre decimos a las mujeres sin feminismo, sin necesidad de promover el feminismo ni el marimachismo, le decimos a las mujeres que salgan adelante por sí solas y que más bien sean de bendición para ese marido. Y si el día de mañana el marido sale malo, chao pescado, que está salado, frito y sancochado. Amén. Yo puedo salir para adelante por mí sola y no necesito buscar otro marido para salir para adelante porque yo aprendí a trabajar con estas manos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo, ve, ahora el hombre le dice, ve, y aquí entra la pobreza. Dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella. ¿Cuándo?
todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y el polvo volverás. Y llamó el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, como era el diseño original de Dios. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente en el huerto del Edén querubines, una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Sí ve cómo entra la maldición al mundo? La maldición entra por causa ¿de qué? Del pecado. Entonces escuche, ve, para ser libre yo tengo que entender esto. El pecado trajo la muerte. La paga del pecado es ¿qué? La muerte. Pero no es la muerte física solamente, es la muerte espiritual, es la muerte financiera, es la muerte de los sueños, es la muerte del propósito original de Dios, es la muerte de los planes y del diseño original. La paga del pecado trajo muerte. Dejaron de soñar. Y quien no enfermaba, ahora va a enfermar. Y quien no moría, ahora va a morir. Y quien era imposible que fuera pobre, porque la pobreza no fue diseñada para el ser humano, ahora va a experimentar, ¿qué cosa? La pobreza. Ahí es donde se tiene que entender, entonces, ¿para qué vino Jesús a este mundo? Jesús lo llama Romano el segundo Adán, ¿ves? Jesús es, porque el primero la puso, la chorrió. El segundo viene a arreglar lo que el primero chorrió. ¿En qué se parecen Adán y Jesús? Para que la Biblia lo llame el primer Adán y a Jesús lo llame el segundo Adán, tienen que tener algo parecido. ¿En qué se parecen Adán y Jesús? Ninguno fue engendrado por varón y mujer, sino por voluntad de Dios. ¿Sí me explico? Cuando Adán... ¿Quién es el papá de Adán? Dios, eso nació en el corazón de Dios. Y Dios lo hizo con sus propias manos. ¿Me explico? No hubo intervención de varón. Era perfecto. ¿Y quién engendró a Jesús en el vientre de María? Dios. No hubo intervención de varón. En eso se parecen los dos. Los dos vinieron a este mundo sin intervención de varón. Los dos entraron al mundo, al planeta Tierra, a un periodo vital sin intervención de varón. En otra palabra, los dos vinieron en perfección total. Jesús no tiene lo que se llama el pecado original. Por eso es que Jesús y la sangre de Jesús es la única que puede limpiar al ser humano, porque es plenamente santo. Él no fue contaminado con el ADN de la raza humana, que ya estaba bajo maldición y bajo pecado. Por eso es que Jesús tiene que ser engendrado sin intervención de varón. Fue la voluntad de Dios, fue el Espíritu Santo quien engendra a María para que Jesús crezca en su vientre, luego nazca. Nace perfecto, no tiene el pecado original, va creciendo, Lucas 2:52, en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Luego en su tiempo de juventud y en su ministerio, dice la Biblia, fue tentado en todo, pero nunca pecó. Es por eso que Jesús, como el primer Adán, no podía morir. Por eso Jesús un día se planta y dice: a mí nadie me quita la vida, yo mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. ¿Me explico? Si Jesús no hubiese asumido, óigalo bien para que entienda, para que comprendamos todo, el pecado de nosotros, de la humanidad, Jesús no hubiese muerto jamás. Y hoy existiría en el planeta Tierra un hombre llamado Jesús, con más de 2000 años de edad, plenamente sano y vigoroso, haciendo milagros, señales y prodigios. Estaría todavía en la tierra, porque la muerte jamás le podía ¿qué? Tocar. Yo no sé si me estoy explicando. La única forma de que la muerte tocara a Jesús es que pecara. Y él nunca
Pecó. La segunda forma de que Jesús muriera era que no pecó él, pero asumiera el pecado de otro y la culpa de otro. Y él no asumió el pecado de otro, asumió el pecado de toda la humanidad. Un aplauso para Jesús, aleluya. Él asumió el pecado de toda la humanidad. Mas Jehová cargó en él, dice la Biblia, el pecado de todos nosotros. De todos nosotros. De todos los seres humanos nacidos antes de nosotros, en nuestra era y después de nosotros. Él llevó ahí el pecado de todos nosotros. Y como ahora llevó el pecado, entonces entró la muerte a él. Si no, no lo pueden tocar. Por eso el diablo lo persiguió para matarlo desde chiquitico y nunca pudo. Porque la muerte jamás lo podía tocar. En más de una ocasión vinieron para empujarlo. Una vez vinieron para empujarlo de un cerro y él les pasó por el medio y se fue porque la muerte no le podía tocar. Solo le puede tocar cuando él está en Getsemaní. Y en Getsemaní empezó a sudar gruesas gotas ¿de qué? De sangre, y le decía: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que pase, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Ves? Y cuando Dios queda en silencio y él asume el pecado de la humanidad y se levanta, empieza a redimir cada etapa del ser humano. Redime nuestra voluntad, lo hacen preso, se entrega, va tranquilo como cordero al matadero, ya sabe que asumió la culpa de los seres humanos, el pecado y la consecuencia, y va a morir. Y cuando él derrame su sangre en esa cruz, va a ocurrir lo que de otra manera no podía ocurrir. Se van a solventar dos dramas del ser humano. El primer drama que se va a solventar es el drama de las maldiciones. Y el segundo drama que se va a solventar es el drama de los espíritus inmundos o los principados. Colosenses capítulo 2. Ahí se entiende completamente el hecho de la muerte de Jesús en la cruz. Hermano, estoy repasando esto porque creo que esto es vital para entender el tema de las maldiciones y de cómo quebrantar las maldiciones. ¿Estamos de acuerdo? Colosenses capítulo 2. Verso 8, mira que nadie os engañe por medio de filosofías. ¿Ve? Las filosofías vienen ¿para qué? Para engañarnos. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué es lo que dice allí? Que Cristo es Dios. Amén. Emmanuel, Dios con nosotros. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuiste circuncidados con la circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y ahora atención, atención, y a vosotros, y a vosotros, y a vosotros, oye, atención, porque aquí está la clave. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Entonces yo estoy viendo a Jesús en la cruz, estoy asumiendo que la sangre de Cristo me limpia ¿de qué? De todo pecado, y lo estoy recibiendo como mi único y suficiente Salvador. El que confesare con su boca que Jesús, ese que está en la cruz, es su Señor, y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿será qué? Será salvo, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Entonces lo primero que yo accedo cuando yo acepto a Cristo es a la vida eterna. Dice, os dio vida. Ya la muerte no me puede tocar. Eso fue lo que le dijo Jesús a Marta. Marta, Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque cuando recibimos a Jesús tenemos vida eterna, como la tenía Adán. Dele un aplauso al Señor.